Es un gusto poder volver a saludarles una vez más en esta nueva ocasión, en este día domingo 14 de febrero de este año 2021. Un abrazo, un saludo cariñoso de nuestros pastores, del cuerpo de oficiales, de cada uno de mis hermanos guías, para cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos en Cristo el Señor. Estamos ya entonces para adentrarnos en la palabra del Señor hoy día con esta temática tan importante. Clase número 36, el poder de la oración comunitaria, parte 1. Eso que indica claramente que ya el próximo domingo tenemos la segunda parte de esta clase que hoy día iniciamos. Poder de la oración comunitaria. Lectura bíblica aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 23 al 31, y el texto clave se encuentra en Mateo 18, versículo 19. El objetivo de esta clase es mostrar el poder de la oración en comunidad. Y leo la poderosa palabra del Señor aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24. Mire lo que dice el versículo 23 y 24. Y puestos en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Me llamó mucho la atención eso. Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, no lo que les habían hecho. A lo mejor usted o yo hubiésemos contado lo que nos hicieron. No, ellos contaron lo que les dijeron, dando más importancia a la prohibición de lo que ellos estaban haciendo. Contaron todo lo que les habían dicho, porque los amenazaron después que los soltaron de la cárcel. Eso es súper decidor. Y ellos, dice el versículo 24, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. ¿Quiénes? El resto de la iglesia. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Parte de la oración comunitaria que se inicia así. Muy bien, en esta clase número 36, ya en su primera parte, hoy día vamos a ver esto, mostrar el poder de la oración. Dijo un afamado y famoso escritor y predicador, Leonard Ravenhill, el secreto de la oración, dijo, es la oración en secreto. El secreto de la oración es la oración en secreto. Vale decir, para poder llegar a tener una oración comunitaria, una oración grupal en fe, de poder, primero tenemos que pasar por ese secreto de esa oración allí. La oración en secreto, en privado, es el primer paso, diría yo. El secreto de la oración, lo vuelvo a reiterar, es la oración en secreto, donde nadie nos ve, donde solamente nos ve el Señor. Que lo que es la oración entonces es esa fuente de poder, es esa comunicación con Dios donde pedimos, clamamos, agradecemos y hablamos con Dios, pero también es una bendita fuente de poder para nosotros los que creemos en el Señor. La introducción. La más grande concentración de poder en Jerusalén, mostrado en la lectura bíblica de hoy, fue la reunión de oración. Esta es una de las oraciones extraordinarias que se registran en la Biblia y es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. En el desarrollo hoy día tenemos 6 puntos importantísimos a considerar. El primero de ellos fue una oración que nació del testimonio y del servicio al Señor. La lectura de hoy, volvemos a decir, Pedro y Juan acababan de salir del concilio y haber sido amenazados prohibiéndoles predicar el Evangelio. ¿Por qué los tomaron presos? ¿Por qué les echaron mano, como dice textual la Biblia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el infringir de la ley de Pedro y Juan, según los sacerdotes, los escribas? El que estaban anunciando, enseñando de Jesús el Salvador.
Y por eso los metieron en la cárcel. Y cuando los sueltan, es lo que ocurre acá, la oración comunitaria. Es lo que da origen al poder de la oración comunitaria. Es grandioso eso. La iglesia, dice, se reunió para el fin o con el fin de orar y para derrotar al enemigo. Hoy, dice, los creyentes se reúnen muy a menudo para orar como si estuvieran, asistiendo a un concierto. Hay poco sentido de urgencia o peligro porque la mayoría de nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestros andares como cristianos. Si más creyentes, dice el comentario, estuvieran testificando en la vida diaria, habría más urgencia y más bendición cuando la iglesia se reúne a orar. Es lo que ocurre con la iglesia en Jerusalén. Cuando Pedro y Juan son tomados prisioneros, los meten en la cárcel, entonces la iglesia entiende que para poder soportar este paso tan duro para ellos, como una iglesia creciente, emergente, lo único que los va a ayudar, los va a fortalecer es la oración. Y dice que estaban todos unánimes. Y es precisamente el segundo punto donde vamos ahora. Ellos, dice, alzaron, segundo punto, fue una oración unida, todos juntos, reunidos. Ellos, dice, alzaron unánimes la voz a Dios, como dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24. Ahí corregimos eso. Ya, 4:24. Y también lo apunta el libro de los Hechos en el capítulo 1, el versículo 14. A ver si es verdad. Dice el versículo 14 del primer capítulo. Todos ellos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. He leído el versículo 14 del primer capítulo de este libro de los Hechos. Y el verso 24 que tenemos acá, del capítulo 4, dice que ellos también estaban de la misma manera. Dice, estaban, y habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz, dice, a Dios y dijeron, y comienzan a orar. Qué importante es entonces, hermanos amados, en este tipo de oración comunitaria, la unidad fundamental. Como los discípulos, los hombres que creemos en Dios, es necesario que tengamos estos patrones, estas conductas, esta forma de orar en comunidad y que estemos unidos. Dios mío. La división en la iglesia siempre estorba la oración y priva, o sea, la desconecta, le pone una barrera. Hay un ente que separa, que divide allí y priva, dice, a la iglesia no solamente de no recibir lo que uno está pidiendo, sino que lo más fundamental para la vida de un creyente y para el mostrar de la obra de Dios, dice que se priva a la iglesia del poder de Dios. Y una iglesia sin poder no es iglesia. Tercer punto. Su oración, dice, estaba basada sólidamente ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. Esta oración, dice, citó el Salmo número 2, la palabra de Dios y la oración siempre debe ir junta. No se pueden divorciar la palabra de Dios y ¿qué cosa? Y la oración. Deben ir juntas, como lo dijo el propio Jesús, mi Señor Jesús. En el capítulo 15, en el versículo 7 del Evangelio de Juan, San Juan, el Señor dijo lo siguiente: si permanecéis, dice, en mí y mis palabras en vosotros, entonces recién ahí el Señor da la clave y abre la puerta y dice, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuándo? Cuando la palabra tiene un lugar de permanencia, un lugar especial en nosotros, la palabra y la oración. Entonces el Señor dice, ustedes pueden pedir todo y les será hecho conforme a la voluntad de Dios, obviamente.
A través de su palabra, Dios nos habla y nos dice lo que quiere que hagamos en la oración. Hablamos con Él en esta fuente de poder, ¿no? Y nos ponemos a su disposición para cumplir ¿qué cosa? No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. La verdadera oración, dice, no es decir a Dios lo que debe hacer, porque nosotros somos campeones para eso, por hermano. Ya sea en nuestra oración privada, en lo secreto, como también en nuestras pocas oraciones que de repente, bueno, últimamente no, pero ya lo volveremos a hacer. En nuestras oraciones comunitarias, grupales, nosotros somos campeones para decirle a Dios lo que Él tiene y debe hacer. Pero escuche lo siguiente. Si no, dice, pedirle que haga su voluntad en nosotros y por medio de nosotros, que eso es distinto. Dios va a hacer su voluntad, va a canalizar su voluntad a través, obviamente, de nosotros, pero será la voluntad de Dios. Como lo dice aquí Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Quiere decir que la voluntad de Dios se haga en la tierra y no que se haga en el cielo la voluntad del hombre. ¿Se fija? Entonces, toda esta oración comunitaria, este formato comunitario de la oración, estaba basado sólidamente en la palabra de Dios. Cuarto punto, la oración y preeminencia de la voluntad de Dios. A ver, ellos, dice, no oraron ¿para qué cosa? Para sus circunstancias sean cambiadas o que sus enemigos fueran despedidos, despojados de sus cargos. La oración de los discípulos, no fue ese su enfoque. ¿Cuál fue entonces? Sino que pidieron a Dios, dice, que les diera poder. Dios mío. Pedro y Juan no la estaban pasando mal, o sea, no la estaban pasando bien, digo, todo lo contrario, la estaban pasando súper mal. Sin embargo, dice que ellos pidieron a Dios que le diera poder ¿para qué cosa? Para aprovechar de la mejor manera su circunstancia y lograr que lo que Él ya había determinado. Entonces tenemos que aprender estos principios nosotros también, hermanos, y sobre todo últimamente, ¿no? Que pasamos pasando tiempo, digo, complicado. A veces tenemos problemas, a veces tenemos dificultades, tenemos muchas pruebas. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Le cuesta entender que tras eso hay una voluntad de Dios que tiene que ser ejecutada. Por ejemplo, una escasez de salud, una escasez de trabajo, un problema familiar de repente, incluso a veces problemas dentro de las mismas congregaciones. Tenemos que aprender a visualizar aquello, que tenemos que pedir que se haga la voluntad de Dios y nosotros pedir que se haga la voluntad de Dios. No que se haga nuestra voluntad, Dios mío, porque si no entonces sería súper fácil y Dios prácticamente no necesitaríamos de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Le piden a Dios poder, dice, poder, ¿para qué cosa? Para poder entender que lo que está ocurriendo es la voluntad de Dios y para que Dios sea glorificado. Dios mío. Para aprovechar de la mejor manera su circunstancia. A ver, el apóstol San Pablo viene a mi corazón. Dice que el apóstol San Pablo llega a decir estas palabras, que en su debilidad, la del apóstol, en esa debilidad, ¿qué es lo que ocurre? Dice que se perfecciona el poder de Dios. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando usted y yo estamos alineados en esa perfecta voluntad de Dios. Porque eso es. Ay, Dios mío. La oración y la preeminencia de la voluntad de Dios. Ellos no oraron para que sus circunstancias cambiaran o que sus enemigos fueran despedidos de sus cargos. Quiero volver a leer eso porque muchas veces nosotros hacemos precisamente eso.
Señor, me gustaría que tal cosa ocurriera con este jefe que me complica la existencia, con mi compañero de trabajo, Señor, que sea despedido, removido, cambiado de su cargo. Sin embargo, dice que la oración de los discípulos fue que pidieron que esas circunstancias fueran un canal de bendición y lograr lo que Él ya había determinado, que uno entienda, hermano, que hay una voluntad de Dios que tiene que ser desatada, que tiene que ser canalizada, que la voluntad de Dios tiene que ser hecha y que usted y yo estamos llamados a entender eso. Así dice el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 4, en el versículo 28, cuando dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces uno, frente a la voluntad de Dios, uno no puede ir batallando y luchando frente a eso. Y uno tiene que aprovechar todas estas circunstancias que inicialmente parecen ser tan adversas. Imagínense para los discípulos tener dos colegas, dos amigos entrañables, Pedro y Juan, encarcelados. No la estaban pasando bien, los estaban intimidando. La Biblia aquí declara que todavía no los habían golpeado, pero cuando yo leo y los intimaron y les metieron en la cárcel, no creo que hayan sido algo así, un arresto así, miren: muy bien, señores, tengan la bondad de proceder a pasar por este cuarto, por favor, tengan la bondad. No, seguramente los llevaron a puntapiés, a empujones, a golpes con lanzas, qué sé yo, a empujones con los escudos, y cuando los tenían metidos en la cárcel, no creo que les hayan dicho: aquí tienen un living para que se recuesten, por favor, mientras decidimos, señores, qué es lo que vamos a hacer con ustedes. No. Les intimaron, cuidadito con volver a hacerlo. ¿Ustedes creen, hermano, que no les castigaron? Dios mío. Pidieron la capacitación divina y no algún escape. Y Dios les dio el poder que se necesitaba. Entonces, por eso es que cuando uno pide en la voluntad de Dios, las cosas son hechas. Así lo dijo mismo Jesús. Como dice el autor Phillips Brooks: no oren por vidas fáciles, sino oren para llegar a ser hombres y mujeres más fuertes para enfrentar la vida. No pidan tareas iguales a su poder, dice, pidan poderes iguales a sus tareas. Dios mío, qué lindas palabras. Número 5. La oración reconocía la soberanía y señorío de Jesús. Qué importante es eso, hermano, reconocer la soberanía, el señorío de Cristo el Señor en las circunstancias como en nuestras propias vidas. Dios tiene el control de todo. La palabra griega soberano nos da en español la palabra déspota. Y es un gobernante, dice, que ejerce poder absoluto, bien sea en forma benevolente o abusiva. Simeón en Lucas 2:29 usó este término cuando oró en el templo: es bueno reconocer o conocer al Señor soberano cuando se atraviesa por persecuciones. Y eso lo quiero demarcar. Es bueno conocer al Señor soberano, que está en control de todo, que tiene el gobierno de todo, cuando usted y yo la estamos pasando literalmente, ni siquiera no muy bien, sino mal. Tenemos que aprender a orar así: Dios, estás en control de todas mis circunstancias y reconozco tu señorío en medio de todas estas circunstancias, Señor. Como dice el título de este número 5, la oración reconocía la soberanía y el señorío de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todo lo contrario, nos achacamos, hermano. El enemigo toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro hablar. Nuestra oración carece de poder, de autoridad. Nuestra oración carece de fe. Comienza a menguar la fe, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revertir esto, hermano. De acuerdo a este punto número 5, la oración debe reconocer el señorío de Cristo el Señor. Toda soberanía le pertenece al Señor, porque Dios está en control de todo, de absolutamente todo.
de mis circunstancias. Y cuando usted y yo, no digo usted, yo también estamos con los problemas más a altura, el más alto, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Hermano, permítame decirle esto, cuando las circunstancias suyas vayan pésimamente mal, entonces Dios va sobre todas esas circunstancias. Cuando todas las puertas están cerradas, Dios puede abrir y tiene el poder y el control para abrir todas las puertas que están cerradas. ¿Cómo se logra eso? Confiando en ese Dios soberano y reconocer que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Se lo digo por experiencia propia. De la nada, hermano, de la nada, hermana amada, de la nada Dios abre las puertas, de la nada. ¿Me escuchó bien? De la nada, donde no hay ninguna posibilidad, Dios aparece, Dios mío, en gloria y majestad, trayendo lo que usted y yo necesitamos. Así que hoy día, cuando sus puertas están cerradas, cuando hoy día su situación está complicada, la oración debe reconocer la soberanía y el señorío de Jesús en su vida y en la mía, en su familia y en la mía. Ay, Dios mío. Eso hace, hermano, la oración, el poder de la oración. Acompáñala con la fe, con esa fe absolutamente puesta en el Señor. Y Dios abrirá puertas increíbles. Increíble. Increíble. Y número 6, para terminar, esta oración y sus discípulos se acercaron a Dios como su creador. Entonces, ¿cómo no va a tener poder, soberanía, control de todas las cosas si Él es el Dios creador de todas las cosas? Entonces, cuando los discípulos, mientras sus colegas, sus socios de milicia están presos, ellos están orando ¿a quién? Al Dios creador que creó los cielos y la tierra. ¿Tiene sentido orar así? ¿Tiene sentido ponernos a clamar, a conversar, a derramar nuestra fe en ese Dios creador? Claro que tiene sentido, por hermano. Dios es nuestro Padre, es Señor del cielo y de la tierra. Pregunta entonces, ¿qué tienes que temer, hermano? ¿Qué tienes que temer? Si eres hija, eres hijo del Dios que creó los cielos y la tierra. A ver si es verdad. Versículo 24 en su segunda parte, 24b le llamamos nosotros los predicadores, ¿no? Y dijo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste. ¿Qué cosa? Así comienza la oración comunitaria de los discípulos. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Tendrá poder para responder a esa oración en la angustia, en la dificultad, allá abajo, en el fondo de las cosas? Ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En Nehemías 9:6 vemos cómo él se acercó a Dios con la misma base. ¿Cuál base? Acercarse a ese Dios que creó los cielos y la tierra, a ese Dios creador. De igual manera, el profeta Isaías en el capítulo 42. Años más tarde, cuando el apóstol Pedro escribió su primera epístola, vale decir, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice, animó a los santos, los que sufrían, que se sometieran al fiel creador. ¿Qué cosa acabo de leer? Se lo vuelvo a repetir. Animó a los santos, los que sufrían, que se sometieran al fiel creador. Entonces, cuando dice se sometieran, estoy también interpretando que creyeran en ese Dios creador.
Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Dios mío. Hoy día hemos iniciado la primera parte de esta oración comunitaria. El poder de la oración comunitaria. Quiero ya para terminar decirles, hermano, si usted y yo no creemos que a través de la oración nosotros somos investidos de ese poder, si no hemos experimentado que a través de la oración el cielo se abre, si literalmente no creemos que la oración tiene esa facultad para un creyente que abre en el corazón de Dios algo maravilloso para que se derrame un poder y venga un favor de Dios, si eso no lo logramos creer, si eso no lo logramos advertir hoy día, creo que ha llegado el tiempo de empezar a creerlo. Especialmente hoy día, hermano, cuando no nos podemos congregar, cuando a lo mejor nos hace falta el abrazo de un hermano, el apretón de mano de alguien de la iglesia, un consejo así de forma presencial. Hoy día nos hace falta creer más que nunca en este Dios maravilloso. Y este formato de esta oración comunitaria, hermano, tan lindo, de tanto poder, de tanta respuesta de Dios. Quiero leer la conclusión. Podemos notar la gran importancia de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Orar en la perfecta voluntad de Dios y no a la nuestra, Señor. Usted y yo siempre debiéramos tener este fraseo de fe. Señor, si está en tu voluntad, o al terminar, Señor, que se haga tu voluntad. Si el propio Jesús se encomendó así en sus últimas instancias de vida, cuando estaba pagando sus y mis pecados en la cruz del Calvario, Él dijo, bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto más nosotros? No debemos tener temor, porque siempre la voluntad de Dios superará nuestro bienestar. Y permítame recordarle que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Trae un bien, trae una misericordia para usted y para mí. Entonces, la voluntad de Dios siempre superará mi bienestar. También consideremos la importancia de estar y orar en comunión los unos con los otros, independientemente de nuestras diferencias. Siempre vamos a tener diferencias, hijo. Siempre. Es como tener pobres en medio de nosotros. Siempre. Jesús lo dijo. Pero ¿dónde se marcan las diferencias para los cristianos? Que aprendemos a superar las diferencias. ¿Para qué cosa? Esas deben quedar de lado por la necesidad de una respuesta de Dios. Oremos. ¿Qué le parece si al final de esta escuela dominical hacemos una oración, como dice el manual aquí, una oración comunitaria? Una oración comunitaria en unidad. Y que usted pueda acompañarme con un amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, que hemos aprendido, Señor, la eficacia, el tremendo poder de la oración comunitaria, Señor, que nació de hombres y mujeres, Señor, en el primer tiempo, en la iglesia naciente, creciente, Señor. Que esa oración, Señor, hoy día
también la podamos aplicar incluso en nuestras propias familias, Señor. Que nos podamos poner de acuerdo, Señor, y creer a ese Dios creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Y de estar perfectamente unidos, Señor. Y de poder reconocer, Señor, que usted está en control de todas las cosas porque usted es un Dios soberano. Y que todo está bajo su señorío. Y enséñanos, Señor, a coger tu palabra para considerarla en la oración, Señor, porque no se pueden separar tu palabra con nuestra oración. Soberano, Señor, que por tu palabra en esta hora, Señor, también toda nuestra grey, Señor, incluyendo en primer lugar a nuestros pastores, Señor, sean bendecidos, Señor. Y no importa lo que esté ocurriendo, Señor, las circunstancias que estén hoy día abrazando o alcanzando a las familias de la fe, Señor. Por tu palabra, Señor, hoy día nos has hablado de que usted está en control de todas las cosas. Y por eso es que oramos, Señor, en esta hora, junto a mis hermanos, Señor, para decirle, Señor, esperamos y confiamos en usted, porque usted es el dueño y creador de todas las cosas, aún de nuestras vidas, Señor. Padre maravilloso, bendícelos por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ha sido un gusto, un privilegio. Comencemos a orar en comunidad, en nuestra familia, usted con la suya, cuando volvamos a los templos, cuando nos arrodillemos a orar, que se escuche un amén allá arriba en el reino de los cielos para decir, Señor, estamos contentos de acatar tu voluntad. Muy bien, nos encontramos el próximo domingo. Les tenemos una sorpresa linda para este próximo domingo. Esperamos que usted también la reciba con toda alegría, con toda bendición. Por lo pronto, un abrazo, me despido. Sean felices y confiemos en el Señor todos los días de nuestra vida. Que estén muy bien, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Sean felices.